¿Creemos los cristianos que el mundo fue creado en 6 días? ¿O que en el arca de Noé cupieron una pareja de cada especie animal? Obviamente no. Entonces, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? ¿Por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios? Hola, soy Alberto Domingo, misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Liderazgo y Dinamización Misionero. Te encuentras en la asignatura de Sagrada Escritura. En este primer vídeo nos proponemos reflexionar sobre qué significa afirmar que la Biblia es palabra de Dios y ofrecer algunas pistas para su interpretación. Cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, estamos haciendo uso de una metáfora. Dios no se comunica con nosotros usando un lenguaje hecho de palabras como lo hacemos nosotros, los humanos. Cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, ciertamente no queremos decir que las palabras de la Biblia hayan sido dictadas por Dios y puestas por escrito por unos autores humanos que actuaban como autómatas. Lo que sí queremos decir es que, mediante la Biblia, Dios se comunica con nosotros. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que la Biblia es palabra de Dios. Nuestro Dios ha elegido darse a conocer a nosotros y la Biblia es la parte fundamental de este proceso. Si nos ponemos a pensar, es algo extraordinario. El creador de este universo, con toda su poder y sabiduría, ha querido ponerse en contacto con nosotros, pobres humanos. La Biblia da testimonio de que hemos sido contactados por el Creador. Esta idea, la de que Dios se comunica con nosotros, nos lleva a un concepto fundamental de la teología cristiana, el concepto de revelación. Revelación quiere decir literalmente quitar el velo. La existencia de Dios no resulta evidente para nadie. El Dios en el que creemos los cristianos habita en el misterio. No se presenta a nosotros de forma perceptible a nuestros sentidos ni medible por nuestros aparatos científicos. Podríamos decir que Dios está como cubierto por un velo que lo hace invisible. Los humanos no podemos, desde nuestro lado, remover ese velo, pero Dios sí puede. Entonces decimos que Dios se ha revelado. La Biblia es un conjunto de libros que da testimonio de este darse a conocer de Dios. El Concilio Vaticano II dedicó uno de sus 4 documentos mayores, llamados Constituciones, a este tema, la Constitución dogmática sobre la divina revelación, conocida por Dei Verbum. Este documento, en su número 2, describe así la revelación. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La palabra, cierro comillas, la palabra más importante de este párrafo fundamental es se ipsum, en latín, que se ha traducido al español por a sí mismo. Dios se reveló a sí mismo. No se limitó a revelar cosas sobre él, doctrinas o informaciones acerca de él, sino que salió al encuentro de los humanos personalmente. Lo que desde el lado de Dios es revelación, Dios se revela, desde nuestro lado es fe. Cuando acogemos
esa revelación de Dios, decimos creer, decimos que tenemos fe. La fe, por lo tanto, no es creerse cosas, sino entrar en una relación personal con Dios. Esta fe, por supuesto, que nos lleva a afirmar ciertas verdades. Por ejemplo, que Dios existe. Lógico, si tienes una relación con Dios, es que Dios existe. Pero estas verdades de fe no son lo central es esta relación de tú a yo, esta relación personal que cada creyente mantiene con el Creador y que nos va haciendo, y este es el lenguaje que utiliza el Concilio Vaticano II, amigos de Dios. La fe es cultivar una amistad con Dios. Y esta amistad implica a las tres personas de la Trinidad. Tiene su fuente, la revelación tiene su fuente en el misterio insondable de Dios Padre, tiene su centro en Jesucristo y se hace posible gracias al dinamismo del Espíritu Santo, tanto en nuestro interior como en la comunidad. Esta revelación hace posible que seamos amigos de Dios y es algo que sucede con cada creyente, que sigue sucediendo hoy. Ahora bien, esta fe presente, esta fe de hoy, tiene su fundamento en la revelación de Dios en el pasado, especialmente en la revelación de Dios que fue que Dios vino a estar con nosotros en Jesús. La Biblia es testigo de esa revelación. A esto nos referimos con la palabra inspiración. Cuando decimos que la Biblia está inspirada, ¿qué queremos decir? Pues que los autores que escribieron la Biblia tuvieron, primero, una experiencia auténtica de Dios y segundo, que el Espíritu Santo los asistió para poner por escrito esa experiencia auténtica de Dios de una forma auténtica. Y por eso la Biblia es palabra de Dios. A través de la Biblia esa experiencia se nos transmite a nosotros. Pero esos hombres, probablemente hombres y no mujeres, que escribieron la Biblia, siguieron siendo personas de su tiempo. Los autores bíblicos dejaron constancia de su experiencia de Dios según pudieron entenderla en las circunstancias concretas de su época y de su cultura. Los cristianos creemos que el Espíritu Santo les dio una asistencia especial para que transmitieran con autenticidad esa experiencia y que por eso la Biblia no tiene errores acerca de Dios. Pero sí puede reflejar cierta ignorancia de otros temas, por ejemplo, de cuestiones científicas que no eran conocidas en aquella época. Los católicos, a diferencia de los protestantes, creemos que la revelación de Dios no se encuentra solo en la Biblia, sino también en la tradición. Y para entender esta diferencia tenemos que remontarnos a los tiempos de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, en la época del Renacimiento. En el siglo anterior, en el siglo XV, se había inventado la imprenta. Y esto revolucionó la cultura y la sociedad, y también el conocimiento de la Biblia, porque se hacía posible por primera vez imprimir Biblias. Hasta entonces había que copiarlas a mano, lo cual tenía como consecuencia que había pocas Biblias y las que había pues, eran muy caras, eran inasequibles para la gran mayoría de personas y comunidades. Ahora con la imprenta se podía poner la Biblia en circulación para un gran número de lectores. Los intelectuales del Renacimiento reivindicaban no solamente la traducción de la Biblia a las lenguas modernas que estaban surgiendo, sino también que la Biblia fuera la norma para la muy necesaria reforma de la Iglesia. Lutero era uno de estos intelectuales. Y llevado de su entusiasmo, proclamó su célebre principio: sola scriptura. Basta la escritura para la vida cristiana. A lo que la Iglesia Católica respondió y responde: scriptura et traditio, escritura y tradición. La escritura hay que
interpretarla dentro de la tradición de la comunidad eclesial, dentro de la tradición de la Iglesia, que no nos podemos meter a ver qué me dice a mí sin confrontarlo con la tradición y con el sentir de la comunidad. En cualquier caso, tanto católicos como protestantes pensamos que la Biblia es central, que la Biblia debe ocupar un lugar importantísimo en la vida de los cristianos, que no podemos prescindir de la Biblia. Ahora bien, tanto protestantes como católicos estamos de acuerdo en que la Biblia no es el centro de la revelación de Dios. El centro de la revelación de Dios no es un texto, por muy sagrado que sea, es una persona, es Jesucristo. Y la Biblia da testimonio de Jesucristo. Pero a quien seguimos los cristianos es a Jesucristo, no a la Biblia. Necesitamos la Biblia para conocer a Jesús, pero quien está en el centro de nuestra relación con Dios, porque es Dios con nosotros, es Jesús. Un concepto muy importante acerca de la Biblia es el concepto de canon bíblico o concepto de canon. ¿Qué es el canon bíblico? El canon bíblico no es otra cosa que la lista de libros que contiene la Biblia. La Biblia no contiene, la Biblia se editan con un índice, pero ese índice no está en el original. La Biblia no contiene la lista de los libros que componen la Biblia. Esa lista fue elaborada por la Iglesia. Os explico brevísimamente cómo sucedió esto, pero para entenderlo necesitamos hacer una pequeña clarificación antes, y es sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. A partir del siglo II a.C., muchos judíos que ya no vivían en Israel, sino fuera, en las ciudades del Mediterráneo, ya no hablaban hebreo, sino griego. El griego era entonces como la lengua internacional, un poco como el inglés hoy. Todo el mundo que hacía negocios por ahí, pues sabía inglés. Claro, sabía griego. Entonces la Biblia se tradujo al griego. Y esta traducción al griego de la Biblia, recordad esta palabra, se llama Septuaginta, o Biblia de los 70. La Septuaginta no es otra cosa que la traducción de la Biblia hebrea al griego para uso de los judíos de lengua griega, a partir del siglo II a.C. Ahora bien, en esta edición de la Septuaginta, además de las traducciones de los originales hebreos, se introdujeron libros nuevos, compuestos originalmente en griego. Por tanto, el canon de la Septuaginta, la lista de libros que contiene la Septuaginta, es distinto del canon de la Biblia hebrea. Y ahí viene la pequeña diferencia que hay. No son muchos libros, y estos libros los católicos los llamamos deuterocanónicos. Esta es la pequeña diferencia que hay entre una Biblia protestante y una Biblia católica. La Biblia protestante se ciñe al canon de la Biblia hebrea, mientras que el canon católico y ortodoxo utilizamos toda la lista de libros que aparecen en esta edición, la Septuaginta. En cuanto al Nuevo Testamento, la lista de los 27 documentos o libros que lo componen es idéntica en todas las confesiones cristianas, católicas, protestantes u ortodoxas. Todos creemos en el mismo canon. Por cierto, todos estos libros están en griego. Bien, ¿cuándo se formó este canon? Bueno, el canon del Antiguo Testamento pues, es un proceso, ya os he explicado, diferente en la Septuaginta y en la Biblia hebrea. Los cristianos adoptamos el canon de los judíos, bien los judíos de lengua hebrea o bien de los judíos de lengua griega. En el caso del Nuevo Testamento, el discernimiento de qué libros son parte del canon y qué libros no lo son, se produjo sobre todo en el siglo II, después de Cristo, obviamente. Los 4 evangelios, las cartas de Pablo, fueron acogidos en el canon en el siglo II. Quedaron algunos flecos, libros que no estaban muy claros si eran canónicos o no, por ejemplo el Apocalipsis o la carta a los Hebreos,
y estos flecos terminaron de rematarse en torno al año 400. Pero a mediados del siglo II ya estaba hecho el canon del Nuevo Testamento. ¿Y quién lo hizo y cómo lo hizo? Pues no está muy claro. Sabemos que las comunidades cristianas en red, como se dice ahora, en diálogo, discernieron cuáles debían ser estos libros y elaboraron el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos interpretar estos antiguos textos que forman parte de la Biblia? Una palabra que encontraréis a veces en literatura sobre la Biblia es la palabra hermenéutica. Hermenéutica es el arte de la interpretación. Y la interpretación es una tarea que necesitamos realizar siempre que leemos un texto que proviene de otra cultura o de una época distinta y que por lo tanto tiene otra cultura. En el caso de la Biblia, siempre debemos interpretar la Sagrada Escritura. Cuando un texto ha sido escrito en una época o en una cultura distinta que la nuestra, siempre debemos acometer la tarea de la interpretación. Esta incluye la traducción de una lengua a otra, pero va mucho más allá de esta traducción de las palabras. Supone interpretar o traducir el sentido que tuvo ese texto en su contexto original a nuestro contexto, a la cultura de hoy. Y podemos mal interpretar la Biblia de dos maneras fundamentales. Una manera bastante común de interpretar mal la Biblia es olvidarnos de que está escrito en un contexto cultural distinto del nuestro. Los textos bíblicos dicen lo que dicen en su contexto. Y si tomamos la literalidad, tomamos esas palabras tal cual y las cambiamos de contexto, pues significan cosas distintas. Estamos muy acostumbrados a que personajes públicos salgan en la tele diciendo es que han sacado mis palabras de contexto. ¿Qué quieren decir? Que han repetido las mismas palabras, pero al cambiarlas de contexto les han dado un sentido distinto y se quejan con razón. Podemos hacer lo mismo con la Biblia, repetir las mismas palabras, pero sin tener en cuenta el cambio de contexto entre el mundo en el que se escribió ese texto y nuestro mundo hoy en el siglo XXI. Los fundamentalistas, la lectura fundamentalista de la Biblia, por querer ser fiel a la letra de la Biblia y repetir las mismas palabras en un contexto distinto, en realidad traicionan el verdadero sentido de esas palabras. Para interpretar la Biblia necesitamos tener en cuenta su contexto, tanto su contexto original como nuestro propio contexto. La palabra exégesis, que encontraréis también a menudo, es la extracción del sentido que tiene ese texto, en este caso bíblico, en su contexto original. Esto es lo que Pablo quiso decir, o Isaías quiso decir, o Jesús quiso decir en su contexto. ¿Cómo podemos interpretar en nuestro contexto esas palabras? El primer paso sería la exégesis. ¿Qué quería decir en su contexto original? ¿Y cuál era el contexto original? Pero, y esta es la segunda manera de mal interpretar la Biblia, o mejor dicho, de no interpretar la Biblia, es decir, y nos quedamos ahí. Esto es lo que significaron estas palabras de 2000 años o 2500 años, y nos quedamos con esa curiosidad histórica. Eso tampoco sería interpretar la Biblia, porque la Biblia, al menos para los cristianos, es palabra de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir Dios hoy a través de ese proceso histórico que llega hasta nuestro presente? Eso es interpretar la Biblia, escuchar su mensaje para hoy, que tendrá que tener en cuenta su significado original, pero no puede detenerse en ese significado histórico, sino interpretarlo, entender su relevancia
para nuestro hoy. Un requisito fundamental para interpretar correctamente cualquier texto, por supuesto los textos bíblicos, es leerlos según el género literario en el que están escritos. Una metáfora poética, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, no es un texto de geografía, ni una crónica periodística es un cuento, es algo que está refiriéndose a hechos. El Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, en el número 12, nos recordó la importancia de los géneros literarios para la correcta interpretación de la Biblia. Dice así: para descubrir la intención de los agiógrafos, es decir, de los autores de la Sagrada Escritura, entre otras cosas hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. En la Biblia encontramos una gran diversidad de géneros literarios. En el Antiguo Testamento tenemos textos narrativos, pero también hay poesía, también hay proverbios, códigos legales, oráculos proféticos. En el Nuevo Testamento encontramos sobre todo narraciones, evangelios y hechos, y cartas. Pero también hay un género literario bastante estrafalario en el último libro, el género literario apocalíptico, que tiene sus propias reglas. Los primeros 11 capítulos del Génesis están escritos en un género literario que los estudiosos de la literatura llaman mito. Y cuidado con entender esta palabra mito en este contexto como mentira, que es como se entiende normalmente en la calle. Uy, eso es un mito, eso es mentira. No. Mito, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, es narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Todas las culturas han utilizado mitos como recursos para dar respuesta a las grandes preguntas de la existencia. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el origen de mi pueblo? ¿Por qué existe el sufrimiento? Etcétera. Los 11 primeros capítulos del Génesis contienen mitos. El jardín del Edén nunca existió en un lugar geográfico. Sería una tontería ponerse a buscar en Oriente Medio dónde estuvo el jardín de Edén o tratar de encontrar los restos del arca de Noé. Pero estas narraciones no son falsas, todo lo contrario, expresan verdades profundas acerca de la existencia humana. En otras partes del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos el género literario historia, pero no en este caso, no en estos 11 primeros capítulos del Génesis. La Biblia es palabra de Dios y también palabra humana. De manera análoga a Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios, y la divinidad no elimina la humanidad de Jesús, ni la humanidad menoscaba la divinidad de Cristo. También la Biblia, análogamente, la Biblia es palabra humana, producción cultural, literatura, y también el medio a través del cual Dios se comunica de forma especialísima con nosotros. Es palabra de Dios.